tal? ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida una vez más a Hablemos de Salud. Y hoy comenzamos nuestro programa junto al licenciado en Psicología Leonardo Pontoriero, quien nos hablará acerca de la importancia de la prevención en salud mental. Les quería traer hoy una inquietud, como para empezar a reflexionar juntos, en vista de la consulta permanente que se está generando a partir de una serie de situaciones de índole de un padecimiento muy ligado a nuestro tiempo, ¿no? En este último lapso de tiempo, en estos últimos meses, uno podría decir, se ha acrecentado, se ha agudizado las manifestaciones sintomáticas, las manifestaciones de malestar, la sensación de padecimiento emocional. Y bueno, tengamos en cuenta que venimos de una situación de pandemia, venimos de una situación de aislamiento, venimos de una situación en donde la cultura ha cambiado y los patrones de vinculación, los patrones de relación, los entornos, los tipos de encuentro, las relaciones entre las personas dentro de los entornos habituales se ha modificado, ha cambiado y nos tenemos que adecuar a los nuevos formatos. Porque esto lo tenemos que pensar también en función de los momentos evolutivos del sujeto, ¿no? Hay sujetos que han atravesado esta situación y han prácticamente salido de la niñez y han entrado en una adolescencia ya avanzada, sin prácticamente un encuentro con lo social, sin un encuentro con lo colectivo, con lo cotidiano, de lo que hace a la escuela, de lo que hace a la salida. Me contaban algunos jóvenes que de golpe antes era muy común empezar las salidas en los cumpleaños de 15. Hoy prácticamente no ha pasado a desuso el tema de los cumpleaños de 15, primero por el hecho de las suspensiones que hubieron y luego porque bueno, eso dio lugar a un nuevo formato, a un nuevo estilo, en donde esos cumpleaños de 15, que eran también un poco las primeras salidas de los chicos, ya prácticamente no se están usando, porque tiene que ver con los usos y las costumbres. Tampoco las matinés recién ahora están empezando a venir. O sea, para los chicos de esa edad ha sido muy violento el cambio y el encuentro con un modo de interacción, que es el modo de interacción adolescente, el mundo de la fuera de la casa, después de prácticamente un año y medio de aislamiento, ¿no? En los adultos pasa algo parecido. Han habido un montón de situaciones en donde la depresión, la ansiedad, los ataques de pánico, los conflictos familiares, los conflictos vinculares, los divorcios, las separaciones, las tensiones han tomado como el protagonismo de las escenas sociales en este último tiempo y tiene mucho que ver también con lo que fue dejando todo este proceso tan particular que hemos vivido. Eso sumado a una situación contextual que nos ayuda, que también podemos pensarla como una pospandemia, una situación económica y social compleja, una situación en donde el individuo, el sujeto, queda como un poco aislado, las redes sociales se han desmembrado, las redes familiares en algún punto no están pudiendo sostener. Entonces, es como que el panorama genera la manifestación de lo que nosotros llamamos mecanismos de defensa. Cuando hablamos de la dinámica psíquica, decíamos frente a determinadas situaciones en donde la realidad nos expone a una situación de tensión, se activan nuestros mecanismos de defensa como para tratar de evitar la confrontación violenta con esa realidad. Esos mecanismos de defensa que tienen que ver con la negación, la huida, la racionalización, la represión, entre otros, porque hay muchos, se ven cada vez más acentuados. Y justamente esas características más defensivas nos ponen un poco permanentemente en un estado de tensión, de malestar, de duda. Fíjense que la gente anda más desconfiada, está más tensa, está más intolerante. A la vez de intolerante está un poco más como
desafectivizada, menos empática. Hoy lo vemos prácticamente como que a la gente no le importa mucho lo que le pase el otro. Eso lo vemos hasta cuando vamos por la calle manejando con el auto. Situaciones en donde vemos que hay una falta total de compromiso hacia la empatía, ¿no? Hacia el otro. Todo esto va generando una situación social y cultural que, claro, nos genera un gran malestar, y ese malestar muchas veces se manifiesta sintomáticamente y genera la necesidad de una consulta. A veces no genera la necesidad de una consulta. A veces lo que genera es la expresión o la descarga en otro, en familiares, en vínculos, con pares, en las instituciones en donde trabajamos. Bueno, que es, digamos, lo menos sano. En algún punto la idea es, más allá de la descripción de una realidad y la descripción de una realidad en el contexto de la salud mental, también pensar lo importante que es en este momento recurrir al espacio en donde uno pueda llegar a elaborar todas estas cosas que a uno lo aquejan. Poder pensar en la construcción y en la elaboración de un espacio en donde pueda discurrir algo de lo propio y uno se vuelva a intentar generar desde la posibilidad del recurso simbólico, o sea, de poder poner en palabras esto que a uno esto que a uno le pasa, su padecer, ¿no? Nosotros siempre hablamos, ese espacio es el espacio de psicólogos, es el espacio en donde los psicoterapeutas trabajamos y de alguna manera contenemos, ayudamos y elaboramos junto con nuestros pacientes nuestros malestares. Y me parece que también un fenómeno bastante común es que hay poca consulta. La gente siente que quizás es un poco caro y la economía no lo permite. No obstante, todos tenemos, o muchos de los que trabajamos en relación de dependencia, tenemos la posibilidad de pensar en la obra social. Las obras sociales tienen sus cartillas de profesionales como para poder acudir. El sistema de salud público también tiene una red de contención que uno, si no tiene económicamente la posibilidad de sostenerlo, tiene muy buenos profesionales trabajando en el área municipal, en los 32 CAPS en la ciudad de Mar del Plata. Tiene muy buenos profesionales en el Hospital Interzonal General de Agudos, en el Hospital del Niño y de la Madre. Lo importante es tratar de generar el espacio como para poder empezar a tramitar estas situaciones, porque solo es más complejo, solo es más difícil, y lo que muchas veces se genera es en esa soledad una amplificación del malestar, una amplificación del dolor. Con lo cual, un poco preventivamente, la idea es, teniendo en cuenta las características de nuestra realidad actual, más que nunca pensemos en sostener, y si no estamos en construir un espacio a partir del cual podamos con otro poner en palabra nuestro dolor, nuestro padecimiento, nuestras dudas, y todo lo que hace a esto de tener que adecuarnos a un momento tan particular como el que estamos viviendo. Esta nota ya está en nuestras redes, por ejemplo en Instagram. Allí nos podés seguir como hablemosdesalud.tv. Ahora hacemos una pausa y enseguida regresamos. Licenciado en Psicología Leonardo Pontoriero. Trastornos de la personalidad, problemáticas de pareja. Para consultas y turnos, comunícate al WhatsApp 223-536-7243. Licenciado Leonardo Pontoriero. Unidad de Cardiología Clínica, Doppler Color, Ecoestrés, Holter, Rehabilitación del Cardiópata, Ergometría Digital, TIL Test, Mapa, Prequirúrgicos a Demanda, Cardiología Infantil, 491-0024. Festejamos junto a vos 68 años al servicio de la comunidad. Gracias por elegirnos. Clínica 25 de Mayo, donde vos estás. Instituto Radiológico. Cumplimos 50 años brindando medicina de excelencia y creciendo en tecnología con equipos de última generación únicos en Mar del Plata y zona de influencia. Resonador 3 Tesla, PET-CT,
mamografía 3D, tomosíntesis. Ahora también podés visualizar tus estudios a través de nuestro portal virtual de imágenes ingresando a irradiológico.com.ar. En este bloque te proponemos ir al Hospital Privado de Comunidad porque la sección de psicooncología que funciona en esta institución cumplió 10 años. Nosotros estuvimos allí y dialogamos con las licenciadas en psicología Glaser e Iparraguirre y con la coordinadora de la sección, la doctora Echem. Se cumplen 10 años de la sección de psicooncología en el Hospital Privado de Comunidad y por eso estamos con las licenciadas en psicología Alejandra Glaser y Sofía Iparraguirre para que nos cuenten un poco cómo fue este recorrido a lo largo de estos 10 años. Bueno, ante todo muchas gracias por estar acá y estos 10 años fueron 10 años de mucho trabajo. Arrancamos en el 2012 formalizando de alguna manera el trabajo en psicooncología que veníamos haciendo y este 2022 de alguna manera quisimos como recordar ese recorrido hecho en lo que tiene que ver con la asistencia del paciente oncológico en los aspectos desde lo psicológico y desde lo emocional, que por ahí muchas veces queda a un margen cuando se trata de una enfermedad oncológica y de alguna manera parte del recorrido tuvo que ver con eso, con ir sensibilizando a los profesionales de la importancia de lo que tiene que ver con los aspectos emocionales, la biografía del paciente, sus necesidades, sus valores, lo que le es importante para cada uno e incorporarlo también en lo que tiene que ver con el tratamiento y la asistencia. Así que fuimos haciendo un trabajito que para nosotros fue como de hormiga, de a poco, pero que ha tenido como buenos resultados en el sentido de lo que nos devuelven los pacientes, de cómo se sienten cuando están acompañados de una manera integral en su tratamiento. Hablas de manera integral y obviamente pienso en equipo, en cómo es este trabajo en equipo interdisciplinario precisamente. Hola, ¿qué tal, Natalia? La verdad que sí, se hace más liviana la tarea cuando se trabaja en equipo. Además, la sección de psicooncología trabajamos en el equipo de cuidados continuos del hospital, donde trabajar en conjunto hace la diferencia, creemos, tanto para los pacientes como para las familias, incluso también para el equipo tratante, ¿no? Para cuidarnos también nosotros. Ver al paciente de una manera integral, ¿no? Es una única persona con sus únicas capacidades, con sus únicas características y esto obviamente hace la diferencia, como decíamos. Sí, eso, no olvidarse de que es un ser total, digamos, y que en el momento en que ingresa al hospital, además de su padecimiento físico, tiene una carga o una sobrecarga por momentos desde lo emocional, y en la sección específicamente el trabajo en interdisciplina fue desde el día 1, en el sentido de el abordaje desde lo que es la psiquiatría y la psicología, con un abordaje particular, no lo clásico o lo que uno se puede imaginar en relación a la psiquiatría y la psicología, sino que es algo bien especializado, en un consultorio especializado en donde siempre somos dos y desde la interdisciplina, con intervenciones específicas, pero principalmente el acompañamiento al paciente y a la familia. Doctora Marina Echem, coordinadora de la sección de psicooncología del Hospital Privado de Comunidad, cuéntenos por favor cómo es coordinar esta sección que hoy está cumpliendo 10 años. En principio es coordinar las actividades que entiendo ya contaron mis colegas, que son varias y simultáneas. Entonces es distribuir sobre todo quién, cómo y cuándo hace cada una de ellas, porque no podemos estar todo el tiempo todos en todos lados. Las actividades se centran en lo asistencial, en lo académico, en lo comunitario, y lo asistencial a la vez, a veces es con el paciente en la sala, en consultorio, o con el resto de los equipos involucrados. Así que lo que yo hago sobre todo es distribuir y coordinar esas actividades, de manera que no se superpongan y que queden todas cubiertas, en todas las asistencias y todos los ateneos y todo lo que es académico
ordenado. ¿Cómo se trabaja en el acompañamiento no solamente del paciente, sino también de la familia y del equipo que trabaja con ese paciente? Es una pregunta súper interesante porque psico-oncología incluye paciente, equipo tratante, familia y allegados. A veces hay pacientes que no tienen familia o tienen una red socioafectiva muy pobre, pero hay gente que es la que asiste y acompaña. Y un tema interesante y que pocas veces se habla al hablar de psico-oncología es los acompañamientos que hacemos en final de vida y en duelo. Esto implica que pasan los años y seguimos viendo a los familiares del paciente que falleció por una enfermedad oncológica. Incluso los que no viven acá, seguimos en contacto con ellos, nos enteramos cuando hay eventos vitales, casamientos, nacimientos, nos vienen a visitar, nos saludan en las fiestas y esto lo cuento porque no es solamente un evento social, esto tiene que ver con que el acompañamiento sigue y la presencia de la persona que murió sigue estando entre nosotros en el equipo que lo asistió en un momento crítico, pero vamos siendo parte de la rueda de la vida de esa familia después que esa persona no está. Eso alivia y ayuda a elaborar y procesar el duelo, sobre todo cuando hay niños, cuando hay viudos o viudas jóvenes, cuando hay madres que pierden a sus hijos, cuando hay niños que mueren. El trabajo en psico-oncología sigue mucho después. Por ahí médicamente se termina cuando termina esa situación de enfermedad. Desde el área de psico-oncología eso sigue durante años y a veces no termina nunca el vínculo. Así que es súper estrecho el vínculo que establecen y además es constante. Sí, es constante y es una cosa enriquecedora para nosotros y un trabajo de duelo diferente, porque si bien en psicología y en psiquiatría se trabajan duelos, hay situaciones específicas de duelo que marcan una diferencia con el trabajo en duelo, los duelos post-COVID y el duelo de un paciente oncológico que acompañamos en el final de vida, porque tiene características particulares y especiales. Muchas felicidades por estos primeros 10 años a todas las personas que integran la sección psico-oncología del Hospital Privado de Comunidad. Esta nota, si la querés volver a ver, te recordamos que ya está en nuestro canal de YouTube. Allí nos encontrás como Hablemos de Salud. Yo amo mi trabajo, divertirme y viajar con amigos. Vos tenés planes, nosotros tenemos planes para vos. Contá con los planes de salud de HPC, pensados para cuidarte en cada etapa de tu vida. Informate sobre todos nuestros planes y coberturas en hpc.org.ar. HPC, hecho para cuidarte. Siviero Óptica, anteojos polarizados para pesca, lentes progresivos para ver a cualquier distancia. Jacinto Peralta Ramos 789. Sandra Alonso, licenciada en psicopedagogía, entrenamiento mental para adultos y adultos mayores, trastornos y dificultades específicas del aprendizaje, trastornos del espectro autista. Teléfono 223-576-7858. En Tandil, Hotel Francia, testigo de 100 años de historia de una ciudad increíble. Avenida Colón 1580, 0249-442-3240. elhotelfrancia.com.ar. Segmento del programa para prestarle mucha atención al tema que nos trae el doctor Simón Mina, porque hoy se va a referir a cómo disminuir los miedos. Hola, ¿cómo andan? Hoy un tema que les va a gustar y no hay nadie que no estemos exento de esta emoción, la emoción miedos. Y la charla que voy a dar, ¿cómo podríamos entender el fenómeno del miedo y cómo intentar reducirlos en nuestra vida? Todos entendemos que el miedo de alguna manera es inevitable. Todos vamos a tener en el día distintos tipos de temores. El problema es que cuando ese miedo se vuelve intenso, va a producir una reacción emocional
y una reacción orgánica. Es decir, que va a generar síntomas. Estos síntomas tienen el beneficio muchas veces de hacernos despertar. Ahora, obviamente, ¿de dónde nacen estos miedos? Bueno, la realidad que nacen de pensamientos. Estos, como alguna vez le he comentado, muchas veces no tienen que ver solamente con la realidad que estamos viviendo. Es decir, que pueden venir pensamientos del pasado y del futuro y obviamente aumentar la intensidad del presente. Yo creo que con un ejemplo muy cortito que le doy de un paciente que acabo de atender, nos vamos a explicitar mejor. La paciente tenía miedo porque iban a hacerle una intervención dentro de un tiempito, un mes, en la cara. Entonces, el miedo de si iba a sufrir, qué es dolor, cómo iba a quedar, cómo iba a ser la intervención en sí misma. Esto se sumó a que una conocida le dice su propia experiencia, que a ella le había costado mucho pasar por ese tránsito. Imagínense que la paciente fue con todo ese mecanismo de temor a la intervención. Previamente tuvo una consulta conmigo que pude deshacer algunos pensamientos que eran totalmente falsos de lo que iba a pasar. Hace un rato, increíblemente, la volví a atender y la intervención fue maravillosa. Es decir, que ella en el pasado había creado pensamientos totalmente falsos y que en realidad ahora se sentía bien y no había pasado nada. Y de hecho que la charla que habíamos tenido permitió también reducir otros pensamientos que pueden ser en el futuro consecuencias de esa cirugía. Entonces es fundamental para poder alivianar la carga del miedo, pensar, identificar de alguna manera ese pensamiento, con un poco a veces de calma, de paz, o como alguna vez le he comentado, de cuando se puede tener una consecuencia de meditación diaria, permite identificar ese estado. No dejo de reconocer que ese estado emocional del miedo va a estar unido de algún estado de sufrimiento, pero cuando lo podemos superar, les va a generar un alivio. Así que el primer paso es la identificación a qué estamos teniendo miedo. Obviamente que ese miedo, si no lo identificamos, es probable que si el miedo a tener un dolor y aparece un dolor, el propio dolor también me genera miedo. La propia enfermedad me genera miedo. Entonces, si lo vemos como algo externo a nosotros, es decir, que la emoción es la que provocó el dolor y no que el dolor se gestó por sí solo, eso va a evitar la potencialidad de ese estado de miedo. Siempre, como tercer elemento, hay una causa emocional que generalmente necesita de una ayuda terapéutica, de psicología o de esta medicina para poder identificarlo, porque a veces solo no podemos. Y a veces esa causa de raíz emocional tiene que ver con un proceso del pasado, con la educación que hemos recibido, como con la permeabilidad que a veces tenemos de escuchar personas que tienen un estado así de negatividad y potencian nuestro estado de miedo. Entonces, como un resumen de este estado. Primero, que el opuesto al miedo
ya lo hemos dicho en este programa muchas veces, es el amor. ¿El amor con quién? El amor con nosotros. ¿Es fácil? No, no es fácil. Se necesita tiempo, paciencia para producir un estado evolutivo. Y la verdad es que necesitamos a veces sufrir alguna experiencia, atravesar ese sufrimiento para producir un crecimiento de tipo emocional y espiritual. Amar es abandonar los temores, amarse. ¿Es fácil? No estoy diciendo ninguna fórmula mágica, no. Se hace de un día para otro. ¿Hay un medicamento mágico que lo pueda hacer? No lo he descubierto. Simplemente poder agradecer a la vida que a veces tenemos que vivir circunstancias para poder evolucionar. Un abrazo a todos y nos vemos la próxima. Pausa final del programa de hoy, pero antes les recordamos que estamos presentes también en Facebook. Allí nos pueden encontrar como Hablemos de Salud y pueden revivir esta nota como las anteriores del Dr. Simón Mina y también los programas completos. Recuerden, en Facebook Hablemos de Salud. Dr. Simón Mina, diagnóstico y tratamiento del origen de la enfermedad, tratamiento psicobiológico, consultas online y presenciales, 223-635-5032, 223-621-3022, en Capital, 011-430-79-609. Cirugía de nariz, orejas, aumento y reducción mamarios, lifting, cirugía de párpados, abdomen, Centro Integral de Cirugía Plástica Colón, 499-2605. Vos ya nos conocés. Forero, muebles en Mar del Plata, amplia gama de sillones, tapicería propia, materiales de primera calidad, trabajos a medida. Forero, vení a conocer nuestro showroom en Avenida Colón 3056. Neumax es Bosch Car Service, diagnóstico computarizado del automóvil. Neumax, servicios y neumáticos de Daniel Micheli, Avenida Libertad 5641. Momento del cierre del programa para hacer un agradecimiento especial a las autoridades de Cucaibá, quienes por el Día del Periodista nos hicieron llegar este reconocimiento. 7 de junio, Día del Periodista. Hablemos de salud, en reconocimiento al compromiso permanente en la difusión y promoción de la donación de órganos, tejidos y células. Firman Constanza Curti, Unidad de Coordinación Médico-Administrativa, y Francisco Leone, presidente de Cucaibá. Queremos hacer llegar desde Hablemos de Salud nuestro más sincero agradecimiento a las autoridades de Cucaibá, también por supuesto a Graciela de Herrea y a todo el equipo de procuración de la ciudad de Mar del Plata que tanto hacen por la donación de órganos y tejidos. Ahora sí, llegó el momento de despedirnos hasta la próxima semana aquí en Hablemos de Salud.